Hemos estado hablando del sábado, una serie sobre el sábado, y hasta ahora hemos visto el sábado, sobre todo en el Antiguo Testamento, en la creación, el sábado antes del Sinaí, en los salmos y en los profetas, y hemos estado hablando de la importancia del sábado. A partir de hoy comenzaremos a ver un poquito más del sábado, pero en el Nuevo Testamento, que es donde hay más debate, el sábado en el Nuevo Testamento. Y el día de hoy vamos a hablar solo de dos escenas que se nos presenta, para no hacer el tema muy largo, solo dos escenas que se encuentran en el libro de Mateo. En el libro de Mateo hay 4 escenas donde aparece el sábado, pero solo vamos a hablar de 2 y las otras 2 las dejaremos para otra ocasión. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. El sábado en los tiempos de Jesús ya era muy conocido. De hecho, era algo cultural entre los judíos guardar el sábado. Y no solo era cultural, sino que también era algo religioso. Así que el sábado era parte de la vida cotidiana de los judíos, del estilo de vida de los judíos. Los judíos, por supuesto, en tiempos de Jesús, guardaban el sábado por la herencia que ellos tenían del Antiguo Testamento. Porque el sábado, ustedes saben perfectamente, aquellos que conocen un poco más, saben que el sábado llegó a ser una señal del pacto entre Dios y su pueblo. Así que para los tiempos de Jesús, ellos sabían lo del sábado. Pero había sucedido algo con el sábado. Y es que los líderes religiosos a través de la historia habían hecho algunos cambios con el día del Señor. Y debido a esos cambios hay un conflicto, que es lo que vamos a ver en este momento. Así que acompáñenme entonces allí a Mateo capítulo 12, versículo 1. Dice lo siguiente, y aquellos que recibieron el boletín, recibieron las hojitas para que estudien conmigo y vayan respondiendo, así no se me duermen. Y si alguien necesita, yo tengo todavía copias extras para que no se vaya a dormir y vaya escribiendo. Si alguien necesita, me puede dejar saber. Mateo 12:1. La hermana Maribel necesita, aquí tengo una, no sé quién se la puede hacer llegar. Ana Maribel necesita una copia o véngase por un ladito, yo se la paso. Tengo unas aquí todas. ¿Necesitas? ¿Quién más necesita? Ok, Sebastián, ¿me ayudas por este lado a llevarle al hermano Felipe? 2 por aquí también. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Lili necesita también? Ok. Ok. Muy bien. Mateo capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Ahora leemos o analicemos lo que está sucediendo en este pasaje. Dice que era un sábado, iba Jesús con sus discípulos por los sembrados. Los discípulos tuvieron hambre, ¿y qué hicieron los discípulos? Arrancaron espigas y comieron. La pregunta que surge en este momento es: ¿dónde dice la Biblia en el Antiguo Testamento que estaba prohibido en sábado arrancar espigas y comer? Es la primera pregunta que a nosotros nos surge. ¿Por qué los fariseos, los líderes religiosos de la época de Jesús, dicen, aseveran, afirman que estaba prohibido arrancar espigas y comer?
Si cuando uno lee Éxodo 20, no dice nada. Cuando uno lee Deuteronomio 5, no dice nada. ¿De dónde se inventaron que no se podía arrancar espigas? En Éxodo 24, 21, vamos a leer qué dice Éxodo 24, 21. Ya que el hermano Neira nos ha dicho Éxodo 24, 21, 34, 21. Dice lo siguiente: 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aún en tiempo de siembra y de cosecha descansarás. La pregunta es, ¿será que eso prohíbe arrancar espigas para comer? ¿O está hablando de la cosecha como tal? Usted siembra, es su sembrado, y tiene 6 días para recolectar su sembrado. El séptimo día no lo recolecta. Pero en el caso de los discípulos, no era su sembrado y tenían hambre. Así que no hay pasaje que diga que estaba prohibido arrancar para comer. Y entonces, mis amados, Jesús le dice a los fariseos lo siguiente. Versículo 3 en adelante hasta el 8. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les estaba permitido comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Ay, detengámonos ahí un momento. Aquellos que saben, que tienen conocimiento del servicio del santuario, ¿quiénes eran los únicos que podían comer los panes de la mesa? El sacerdote que estaba en turno. Estaba la mesa de los panes allí, y entonces el sacerdote iba y se comía los panes viejos y los renovaba por los nuevos durante una semana. Pero resulta que en una ocasión David con sus compañeros sintieron hambre, y el sacerdote les dio de comer de los panes que estaban en la mesa. Y la pregunta que surge es, ¿será pecado o sería pecado comer de los panes de la mesa? ¿O qué será más pecado? ¿Comer de los panes o dejar de morir de hambre al hambriento? ¿Qué es más pecado? Dejar morir de hambre al hambriento. Eso es más pecado que conservar unos panes. Por supuesto, mis amados, el que es legalista, el que es fariseo, va a decir, no, es pecado tocar los panes de la mesa. El que está muerto de hambre, que se muera de hambre. Eso va a decir el legalista. Pero Jesús está diciendo que es pecado dejar de morir de hambre a alguien teniendo panes. Y Jesús está hablando con los fariseos, gente que conocía la Biblia, gente que estudiaba la Biblia, gente que estudiaba los escritos de Moisés. Y entonces toma la historia de quizás el máximo símbolo de Israel, que era David, para decirles que así como David comió de la mesa de los panes de la proposición a la cual los sacerdotes tenían el acceso, asimismo sus discípulos podían comer de las espigas en sábado y estar sin pecado. Y ahora Jesús va a usar otra historia más. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo
profanan el sábado y son sin culpa. Escuche bien lo que está diciendo Jesús. Le está diciendo a los fariseos: ¿no habéis oído que en la ley, como en sábado, los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Y yo pregunto, amados, ¿por qué los sacerdotes, según la ley, profanan el sábado? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué, según la ley, los sacerdotes profanaban el sábado? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque los sacerdotes trabajaban el sábado. Porque el pastor trabaja en sábado. Y la Biblia dice que no se debe trabajar en sábado. Entonces, ¿por qué el sacerdote era sin culpa? Porque trabajaba en la obra. Ahora, ¿ustedes se imaginan la cara de los fariseos cuando Jesús les dijo esas dos historias? Y luego Jesús termina con lo siguiente: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Es Señor. Ahora, yo no sé si estamos entendiendo lo que está sucediendo en esta cena. Yo no sé si nosotros alcanzamos a ver la dimensión que hay detrás de este conflicto que está sucediendo. No sé si nosotros alcanzamos a verlo. Pero resulta que los fariseos perseguían a Jesús hasta para ir al baño. Iban detrás de Jesús, a donde Jesús iba, ellos estaban ahí. Más que fariseos, parecían paparazzis detrás del famoso. Y Jesús iba al baño y ellos estaban ahí. Jesús iba a la cocina, ellos estaban ahí. A tal punto que se dan cuenta que los discípulos arrancan espigas. Están ahí, pendientes del chisme, para acusar a Jesús. Y cuando entra la discusión, amados, la discusión es sobre dos tipos de sábados. No uno, sino dos. ¿Sabían ustedes que en tiempos de Jesús habían dos tipos de sábados? Estaba el sábado de la Biblia y estaba el sábado de los rabinos. El sábado de la Biblia es el sábado que usted y yo leemos en Éxodo 28 al 11, en Deuteronomio capítulo 5. El sábado de Dios, el sábado de la creación. El sábado donde Dios le había dicho al ser humano: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, etcétera, etcétera. Ese es el sábado de Dios, el que él dio al pueblo como pacto. Pero el sábado de los rabinos tenía 39 leyes que le habían puesto. Y habían hecho del sábado una carga en la cual la gente ni siquiera podía socorrer a otros, porque ya era pecado. El sábado de los rabinos le decía a la gente que si usted iba a la farmacia a comprar una medicina para un enfermo, eso ya era pecado. Que si usted iba al supermercado a comprar comida para un necesitado, eso ya era pecado. Eso decía el sábado de los rabinos, de los fariseos. Pero el sábado de Dios siempre fue misericordia quiero y no sacrificio.
Y cuando entra la discusión, Jesús les está diciendo a los fariseos, este es su sábado, pero el sábado de Dios es este otro. Y sepan que yo soy el Señor del sábado. Para los fariseos eso debió ser un golpe bien fuerte. Que Jesús manifestara que Él como el Mesías era el Señor del sábado. Y que venía a demostrarles cómo se guardaba el sábado verdaderamente. Que el sábado no se guardaba quedándose en casa encerrado sin hacer absolutamente nada. Que el sábado se guardaba era haciendo obras de misericordia para con las personas. Jesús vino a restaurar el verdadero sábado. Y es porque, mis amados, resulta que Mateo, el libro de Mateo es un libro muy interesante. El libro de Mateo, cuando usted lee Mateo, el Evangelio, desde el capítulo 1 al 28, está lleno de palabras para los judíos. El Evangelio de Mateo fue escrito para una audiencia judía. Usted puede ver desde el primer capítulo cómo Mateo presenta a Jesús, el Mesías, el Cristo, el hijo de Abraham, el hijo de David. Desde el primer momento está presentando a Jesús. Luego el mismo Mateo más adelante habla de que a Jesús se le iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. A través del libro, lo que nos quiere llevar el evangelista a entender que Jesús es el Mesías. Y nos muestra que Jesús predicó el sermón del monte, allí en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, en donde Jesús en esa predicación se hace referencia a toda la ley, especialmente a dos mandamientos que eran tristemente ignorados por los judíos en ese tiempo. El mandamiento de no matar y el mandamiento de no adulterar. ¿Cómo sé yo que los judíos ignoraban el mandamiento de no matar? Porque todo lo querían resolver matando. Por un lado le peleaban a Jesús sobre el sábado, pero por el otro lado buscaban la manera de matar a Jesús. ¿Cómo explican ustedes eso? Que por un lado le ponían 39 leyes al sábado, pero por el otro lado matar a otro ser humano no les daba nada. Que por un lado querían, si la mujer ya no les servía, botarla y conseguir otra. Y recuerdan que Jesús, hablando con ellos, les dijo que Dios no había dado el divorcio y que Moisés lo había permitido por la dureza de su corazón. Mateo presenta a Jesús como el segundo Moisés. Presenta a Jesús diciendo que la ley del talión ya no sirve para nada, que quedaba abolida la ley del talión. ¿Ustedes saben cuál es la ley del talión? ¿Recuerdan? ¿Alguien ha escuchado la expresión la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Mundo quedará ciego. Dicen en Colombia mueco, sin diente. No sé cómo le dicen en México o en otros países. Mellado, chimuelo, o sea. Y Jesús vino a demostrar que esa ley ya no servía, que a la ley del talión ahora la reemplazaba la ley del amor. Entonces, mis amados, Jesús está debatiendo allí con los fariseos, diciéndoles que Él es el Mesías, el Señor del sábado. Y como Señor del sábado en el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice que nosotros, sus seguidores, tenemos que guardar la ley en todos los detalles, pero la ley de Dios, no la ley de los fariseos. Nos habla del sábado. Mateo habla de la oración. Usted puede leerlo allí en capítulo 6, versículo 15. Nos habla del ayuno.
nos habla de las ofrendas. Todo tiene que ver con asuntos que presentaba la Torá. Nos habla de juramentos, del divorcio, como les dije, nos habla de los diezmos. Pero sobre todo nos habla de Jesús el Mesías, el Señor del sábado. Y es interesante, mis amados, porque Mateo 12, lo que estamos leyendo, cuando los que están viniendo a la clase bíblica, y quizás alguna vez lo he explicado aquí, cuando uno lee un pasaje, un versículo, tiene que leer el contexto. El contexto son las palabras que están antes y después para poder entender la conversación de lo que está sucediendo. Y cuando nosotros leemos las palabras que están antes del conflicto del sábado, adivinen qué hay allí. Yo sé que ustedes saben. Mateo capítulo 11. ¿Recuerdan cuál es el versículo más famoso de Mateo 11? ¿Alguien recuerda cuál es ese pasaje más famoso de Mateo 11? Venid a mí, todos los que estáis. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Resulta que en el capítulo 12 Jesús nos está hablando del sábado, Mateo nos habla del sábado, pero en el 11 ya nos está diciendo que Jesús es aquel que nos da descanso. Y que Jesús está diciendo que todo el que esté cansado, cargado, que vaya donde Jesús, porque Jesús le va a dar su yugo. El yugo de Jesús, según el contexto en el que estamos, es el descanso, es el reposo en Jesús. Porque Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y luego dice: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, era mi carga. Habla de que debemos reposar en él. Así que ya desde el capítulo 11 nos está dejando ver que el Señor del sábado es el único que puede darnos verdadero reposo. No el reposo de quedarme dormido en sábado, sino el reposo que significa la paz interior que solo se puede hallar en Cristo Jesús. Y lo mejor de todo es que el mismo Jesús dice que eso es fácil, que esa carga es ligera. Así que en el conflicto, el verdadero conflicto, estamos viendo aquí en este pasaje, el verdadero conflicto es entre los fariseos y el Mesías, el cual es el Señor del sábado. El conflicto es la autoridad sobre el sábado. ¿Quién tenía autoridad? ¿Los fariseos o Jesús? Jesús. Y Jesús viene a demostrarnos a nosotros que el verdadero descanso o la verdadera forma de guardar el sábado, más bien, es como Jesús lo hace y no como los fariseos lo dicen, porque la forma de guardar Jesús el sábado es la forma fácil y ligera, mientras que los legalistas lo único que hacen es ponerle cargas pesadas al sábado. Y Jesús dice: no es así, es de esta forma, porque yo quiero darles el descanso, ¿verdad? Dice la Biblia que el descanso, el reposo se asocia con la salvación. Y quiero invitarlos al Salmo 116. Salmo 116, versículos 6 al 8. Salmo 116, el Salmo
Para aquellos que no saben, el libro de los Salmos es el libro más grande de la Biblia. Es fácil encontrarlo porque es el más grande. Casi se va un poquito a la mitad, un poquito de la mitad hacia la izquierda de su Biblia, va a encontrar allí. Y va a encontrar el 116, el capítulo, en números bien grandes. En números pequeños son los versículos. Y en los números pequeños va a buscar el 6 hasta el 8 y dice: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Porque Dios nos salva y al salvarnos, mis amados, nos da reposo. Vamos a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel está a la derecha, de ahí de los Salmos hacia la derecha. Te va a pasar unos 5 o 6 libros más o menos. Tiene que pasar por Proverbios, pasa por Eclesiastés, por Cantares, luego por Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y después llega Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 34, versículo 14 al 15, se encuentra una promesa mesiánica en donde se nos dice que el pastor nos va a dar descanso. Ezequiel 34, 14 y 15 dice lo siguiente: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su pastizal. Allí dormirán en buen redil, y con pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y luego en el versículo próximo, en el 16, porque quiero que tengan en cuenta lo que les voy a leer, porque ahí viene la otra historia de Mateo. Dice: yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil, pero a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Así que, amados, el reposo que nos ofrece Jesús es un reposo que nos lleva a la salvación. Volvamos a Mateo capítulo 12, porque el conflicto continúa. Y el sábado, hemos visto, mis amados, que el sábado se relaciona con la creación, con la redención, con la recreación, con la salvación. Y ahora, mientras Jesús está demostrando su autoridad sobre el sábado, viene el siguiente conflicto. Mateo capítulo 12, versículo 9. Saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos. ¿Saliendo de a dónde? De los campos, en donde habían recogido el trigo y había discutido con los fariseos. Así que Jesús sale de allí del campo y se va a la ciudad, va a la sinagoga, y los fariseos van detrás. Y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Escuchen muy bien lo que está sucediendo. Llegan a la sinagoga, a la iglesia. Hay un hombre que está enfermo, tiene una mano seca. Y la pregunta que le hacen a Jesús los fariseos es: ¿está permitido sanar en sábado? Yo pregunto, ¿cuál hubiese sido su respuesta? ¿Está permitido sanar en sábado? Ana Esperanza dijo que sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Apoyan la moción? Pero ¿saben que Jesús no respondió si sí o si no? Sino que Jesús respondió usando una imagen que era muy común entre los fariseos de aquel tiempo: la imagen de la oveja perdida.
Jesús responde lo siguiente, versículo 11. ¿Qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien. El Señor del sábado le está diciendo a quienes querían robar la autoridad del sábado, está permitido hacer el bien en sábado. Pregunto, ¿está permitido hacer el bien en sábado? Pero hay que aclarar algo. Es el bien al prójimo. No es el bien a mí mismo. Es el bien al prójimo. Amados, Jesús está dirigiendo la atención de los fariseos a la profecía de Isaías 42, en donde allí se habla que Jesús iba a venir a ser el siervo escogido, Mesías, el hijo de David, el Señor. Aquel hombre había sido rechazado por los fariseos. No lo veían como un ser humano. Y usan a aquel hombre para poder tentar a Jesús, para que Jesús quebrantara el sábado de los rabinos y acusarlo. Pero ahora el problema lo tienen los rabinos o los fariseos, porque si ellos se niegan, irían en contra de la ley de Dios que dice: misericordia quiero, sacrificio. Por un lado, el problema eran los discípulos. Por el otro lado, ahora Jesús es el problema. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento se nos dice que sanar en sábado fuera pecado. Es más, cuando usted lee Isaías 58, donde se habla del verdadero ayuno, el verdadero ayuno es misericordia prójimo. Y después viene el gozo sábado. Tenemos una ventaja grandísima. Y es que Jesús es el Señor. Y Él nos enseña cómo debemos guardar. Amados, por un lado Jesús quiere sanar al inocente. Por el otro lado, los fariseos querían matar a Jesús. Versículo 10. Vuelvo y hago la pregunta porque quiero que esto quede bien claro. ¿Está permitido sanar en sábado? Amados, está permitido hacer el bien a cualquier persona en sábado. Nadie nos podrá acusar de violar el sábado si hacemos el bien a otros. La acusación viene cuando el bien es solo para mí. Así que la ventaja que nos da Jesús en Mateo capítulo 12, en solo 2 historias, es que no importa lo que diga el fariseo o el legalista, Jesús es el verdadero Señor del sábado. Y está pues lícito hacer el bien en sábado, porque Jesús es el Señor del sábado. Y lo repito para que no se les olvide que Jesús es el Señor.
Y cuando yo acepto a Jesús, escúchame bien lo que le voy a decir. Sea usted adventista o no sea adventista. Lleve un día siendo adventista, lleve un mes, lleve siendo un año, lleve siendo los 10, 20, 30, 40, 50. Cuando yo acepto al Señor del sábado, inmediatamente estoy llamado a hacer, a actuar, a pensar como lo hace el Señor del sábado. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios está a la derecha, para aquellos que no saben. Hacia la derecha del Evangelio pasan algunos libritos por allí y van a llegar a Efesios. Usted pasa de Mateo a Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, las cartas de los Corintios, luego a Gálatas, y ahí después de Gálatas llega a Efesios. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Qué somos nosotros? Hechuras de Jesús. Para que andemos, ¿qué dice allí? Para que hagamos ¿qué? Buenas obras. Amados, el que es nacido de Jesús nace para hacer buenas obras, porque en él hay luz, ya no hay tinieblas. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mateo capítulo 7. Ahora vamos otra vez a Mateo, pero al 7. Versículo 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20. Pero si no perdonáis, 7, perdón, estaba en el 6. 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hablando de los fariseos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceré. Usted y yo, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, hemos sido recreados en Jesús. Hemos nacido de nuevo en Jesús para buenas obras. Y eso incluye el sábado. Así que, amados, cuando alguien venga a decirles que Jesús violó el sábado, dígale: sí, Jesús violó el sábado, pero el sábado de los rabinos, no el sábado de Dios. Porque el sábado de los fariseos era no hacer absolutamente nada. El sábado de Jesús era hacer buenas obras, misericordia para con el prójimo. Usted y yo hemos nacido para hacer las buenas obras. Querido hermano, mi querida hermana, Jesús es el Señor del sábado. Y a través de su obra nos da descanso. Un descanso que nos lleva a la salvación. Porque Jesús es el Señor, el Mesías, y al sábado le ha dado descanso, le ha dado santidad, le han dado bendición. Usa el sábado para crearnos otra vez, para darnos la redención y la restauración, y a través del sábado también poder tener comunión con Él.
Eso es el sábado. Y por eso el sábado es tan importante para Dios, porque el sábado es el eslabón que nos une a usted y a mí con Jesús. Y a través de esto poder hacer buenas obras. Si ya el sábado en la creación era algo bonito, ahora la presencia de Jesús hace del sábado algo bello, un deleite, un gozo que solo los que están en el pacto con Jesús pueden disfrutar. Invito a aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador personal, que tomen la decisión pronto, que para antier ya es tarde, pronto, para que puedan entrar en el pacto de Dios y recibir los beneficios de su reposo. Que Dios les bendiga.